Hola amigos de la Unión Mexicana de Redes Sociales. El día de hoy quiero decirles que estamos con una personalidad, estamos con el jefe de la unidad de la Policía Científica de la Secretaría de Ciudad Pública, es mi amigo Eduardo Rizo Tuxpan, el cual pues hemos platicado y accedió a darnos una entrevista para pues darnos todos los tips que podemos nosotros utilizar como usuarios de medios electrónicos para pues podernos prevenir de un hacker, de un ataque y pues de algunas dudas que luego tenemos por ahí que a diario me están diciendo que pues oye, se quedaron con mi cuenta de Facebook o tengo un hacker por ahí o simplemente no sé utilizar un medio electrónico. Y pues de alguna manera lo que yo traté de hacer es encontrarles a la persona idónea para que les explicara esto. Eduardo, te quiero preguntar también sobre un tema que está ahorita mucho en boga en las cuestiones de redes sociales. ¿Qué es la Deep Web? Porque tengo muchos amigos que dicen, es que a mí me gustan las cosas de hack y que tengo amigos hackers y nos metemos a la Deep Web. Muchas personas ya me han preguntado qué es la Deep Web. Me gustaría que se los explicaras tú de manera profesional qué es la Deep Web, de dónde sale, con qué se come, qué es. Respecto a la web profunda, Deep Web o a veces web oculta, te podría decir que es más que nada un concepto que asocia a un conjunto de recursos que se encuentran en Internet que no son fácilmente accesibles. Es por eso que se le llama profunda o oculta también. Pero ¿cómo se logra esta profundidad o este anonimato? Bueno, básicamente se utilizan programas de computadora que son capaces de encontrar esos recursos, ¿sí? La manera normal en la que nosotros encontramos un recurso en Internet es a través de un localizador universal de estos recursos. Este URL pues no es otra cosa más que es una cadena de caracteres que indica un protocolo, un nombre de servidor y una ruta hasta llegar al recurso específico, un documento de Word o un PowerPoint o un documento PDF, en fin, cualquier cosa que estemos buscando. En la web profunda esto no se puede llevar a cabo de manera simple o transparente. Se requiere utilizar algunos programas que son capaces de encontrar esos recursos. Es más o menos esto que utilizan, por ejemplo, en lugar de utilizar el Windows, utilizar el Linux, que utilizan estas bases como Tor, que es una especie de sistema operativo para navegar en ese tipo de Internet que está fuera del área segura. No, realmente la parte de los sistemas operativos es algo variada. Los hay, por ejemplo, para dispositivos móviles, para computadoras de escritorio. Las de escritorio generalmente aplican también para dispositivos móviles como laptops. En este caso, los tres más importantes serían Windows, todas sus versiones, Linux, en sus muchos sabores, y las computadoras Mac, ¿sí? Las Mac y Linux son muy parecidas en muchas cosas. Básicamente en lo que se encuentra la mayor diferencia es en la parte de interfaz con el usuario, pero a bajo nivel es muy parecido. De hecho, cualquier usuario de un sistema operativo de tipo Unix podría manejar una Mac a nivel de intérprete de comandos de una manera muy simple, ¿no? Digamos, si conoces uno, prácticamente conoces el otro. Pero con respecto a los sistemas operativos, el que tú seas usuario de uno o de otro no te hace mejor ni te convierte en un hacker. De la misma manera, para poder entrar a la Deep Web, lo puedes hacer desde una máquina con Windows, una con Linux, una Macintosh, cualquiera. O sea que eso es un mito urbano, o sea, sí, para meterte a la Deep Web lo puedes hacer con una computadora normal y con un sistema operativo normal. Claro, de hecho, por ejemplo, Kevin Mitnick, uno de los hackers más importantes en la historia, utilizaba Windows 98 en su computadora. Entonces, es un mito el hecho de que por ser usuario de Linux eres un usuario avanzado. Desde luego, para poder serlo, necesitas ciertos conocimientos, sin embargo, eso no te convierte en un hacker. Y ahora, con respecto a la Deep Web, tú puedes entrar desde empleando cualquier sistema operativo, cualquier computadora, tú lo puedes hacer. Básicamente, lo que necesitas es un navegador, ¿sí? Un browser, que sea capaz de integrarse a esta red, que generalmente, bueno, utilizamos Tor, ¿sí? Que es una versión modificada de Mozilla Firefox, ¿sí? Ok.
Ahora, para definir bien lo que viene siendo esta parte del Deep Web, es la red que existe de Internet está catalogada o está dividida en tres partes principales. Me comentabas acerca de que surge a través de las Fuerzas Armadas esto. Sí, así es como se genera el Internet, de ahí es donde sale. ¿Nos puedes explicar un poco de esto? ¿Cómo es que a través de esto que hicieron las Fuerzas Armadas se pasa a las cuestiones universitarias, en redes, universidades, y luego la parte comercial, y de ahí viene la Deep Web? O sea que serían 4 elementos en sí, ¿no? Bueno, la Deep Web para existir requiere de Internet. Sin embargo, digamos que serían cosas un poquito diferentes. Ahondando en la primera parte. Internet no es otra cosa más que un conjunto de redes que están interconectadas. Esta interconexión se da por una necesidad militar, que es la de distribuir información para hacer un sistema robusto ante posibles o eventuales ataques. Esto estamos hablando del inicio de la década de los 70. Pero estas computadoras no tenían un sistema eficiente de comunicación entre sí, entonces la Universidad de Berkeley desarrolla lo que conocemos como sockets y que le da la capacidad a las computadoras de poderse comunicar de una mejor forma o de una manera más sencilla, y empieza a surgir lo que conocemos como pila de protocolos. Esta pila de protocolos no es otra cosa más que un conjunto de reglas que establece la forma en la cual se va a llevar a cabo la comunicación entre distintos dispositivos. Una de sus características es que los dispositivos que se pueden conectar son heterogéneos o pueden ser heterogéneos. Es decir, hoy día podemos conectar una laptop con un teléfono celular, con un servidor, los tres de marcas distintas y empleando sistemas operativos distintos, porque en lo que coinciden es en esta pila de protocolos que se construyó y que dio lugar a Internet. Entonces, esos protocolos pues, son para transferencias de archivos, para transferencias de texto, para transferencias de órdenes, para ejecutarse de manera remota, en fin, todos estos protocolos son los que dan el sustento a Internet, es decir, lo que lo hacen posible. Hablando del uso de Internet, bueno, pues el uso inicialmente fue militar, después las universidades empezaron a realizar colaboraciones para su crecimiento, y después, bueno, pues vino en la década de los 90 el boom, cuando el sector comercial voltea y ve un área de oportunidad en la Internet para poder ampliar sus horizontes de negocio. Empleando esta misma pila de protocolos, surge la Deep Web, que no es otra cosa más que un conjunto de servicios que funcionan sobre esa misma red, pero que no son fácilmente accesibles. Eso puede tener varios matices. Algunas personas lo ven positivo porque protege la identidad y el anonimato, pero algunas personas de nueva cuenta, hacen mal uso de ello para poder escudarlos en ese anonimato, pues publicar contenidos inadecuados, que vulneran en muchas ocasiones el tejido social, y por otra parte se presta para poder llevar a cabo actividades ilícitas. Eso es en base a que, por ejemplo, para navegar en la parte segura del Internet, lo que nosotros utilizamos comúnmente, utilizamos servidores DNS, es correcto. que son los que son seguros. En el Deep Web no existen ese tipo de servidores, o sea, los tienen movibles, según me estabas explicando, ¿no? O sea, que incluso a veces utilizan las computadoras como routers o como incluso bodegas para guardar información, fotografías o incluso hasta, no sé, la lista de precios del plutonio, te la vayan a clavar en tu computadora porque te metes al Deep Web, no sabes tú navegar ahí y te pueden utilizar a ti como computadoras zombies, como ustedes las denominan, para guardar información o utilizarlas para ponerles algún virus, ¿no? Bueno, la parte de los DNS, DNS significa servicios de nombres de dominio, y no es otra cosa más que un traductor de nombres que son fácilmente recordables por las personas a números que son fácilmente manejados por las computadoras. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a manejar los recursos en Internet a través de un nombre que, bueno, sea fácilmente memorizable. Lo que sucede cuando nosotros intentamos buscar algo por Internet es que se tiene que traducir eso a una secuencia de números. Esa secuencia de números es conocida como dirección IP y generalmente tiene asociado un número de puerto. La combinación de dirección IP y puerto, junto con
la ruta de dónde está el recurso que queremos encontrar, pues nos permite localizar prácticamente cualquier cosa que esté accesible en Internet. En el caso de la Deep Web, los sistemas de resolución de nombres no son públicos, por lo menos no son los que están accesibles de manera común para cualquier usuario. Entonces, esos sistemas de resolución de nombres son privados para quienes utilizan la red. Okay. Para poderlos utilizar, incluso se tiene uno que ingresar a través de servidores que se conocen como proxies. Y estos servidores proxies son los que nos dan el anonimato. ¿De qué manera? Bueno, de manera dinámica nos puede estar asignando a nuestra computadora que está en este momento, en este lugar, unas direcciones IP que corresponden a otras computadoras en cualquier otra parte del mundo. Entonces, esa asignación dinámica nos permite hacer que en este momento estemos en Jalapa, Veracruz, y un poco después podemos estar en China, luego en Singapur, luego en Brasil, etc. Y esta movilidad y la falta de rastreo, bueno, la dificultad para rastrearlo es lo que hace que prácticamente sea imposible dar un seguimiento, y eso nos conduce al anonimato, ¿sí? Okay. Además que en la web pública tradicional los proveedores tienen obligación de almacenar información acerca de sus usuarios conectados. En la Deep Web no es así. Sí, porque hay casi nadie la rige, de hecho. Exactamente. Sí. Existe una autorregulación. Ok. Recomendación para las personas que se quieren meter a la Deep Web de un profesional, que se los diga él. Bueno, muchas veces el primer contacto que uno tiene con la Deep Web es curiosidad. ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues generalmente lo primero que atrae a las personas es lo prohibido, ¿sí? Pero en experiencia propia te puedo decir que la mayoría de los contenidos son muy antiguos, son muy obsoletos. Es cierto que se puede tener acceso a información que de repente de manera pública no existe, porque las empresas que ofrecen servicio de hospedaje tienen ciertas políticas. Y por ejemplo, si tú contratas un servicio de hospedaje con una empresa, sabes que de antemano que no puedes subir ciertos contenidos. En la Deep Web eso no está regulado, entonces sí, tú puedes subir lo que quieras. Subir mi lista de plutonio del día de hoy, ¿no? Cosas así, ese tipo de situaciones, precisamente en una red segura en la que nosotros trabajamos no va a aparecer. Y si te metes a la Deep Web, ahí pues puede ser que te topes con ese contenido e incluso hasta te involucren en cuestiones legales, ¿no? Sí, puede ser. La verdad es que la mayoría de las personas, después de tener algún contacto con la Deep Web, no vuelven. Y no vuelven porque no encuentran algo interesante. Sí, no encuentran realmente nada interesante. Eso por lo menos en los casos que yo conozco. Pero en algunas ocasiones el problema no es tanto ingresar o no ingresar. El problema puede ser que se puede uno exponer a ciertos riesgos para los cuales en muchas ocasiones el usuario no está preparado. Es decir, yo puedo desarrollar un software que pueda permitirme tomar control remoto de tu computadora. Lo coloco en la Deep Web y le doy un nombre atractivo. Entonces, pues alguien lo descarga, intenta ejecutarlo para ver si es lo que supuestamente dice que hace, y se dan cuenta que no hace nada. Lo terminan borrando y se acabó. Lo que sucede es que muchas veces estos softwares están en lo que le llamamos troyanizados, es decir, tienen dentro un segundo software que tiene un propósito distinto al que originalmente se estaba presentando, y entonces se aloja en tu computadora. Y ese software alojado en tu computadora puede permitirle a un tercero tener acceso a tu información e incluso utilizar tu máquina como repositorio para contenidos ilegales y dar de esta forma capacidad de almacenamiento a recursos que están o prohibidos por la ley o simplemente no son aceptados en otros sitios públicos. Ok. Otra pregunta, Eduardo. Tú como jefe de la Policía Científica Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué recomendaciones nos das cuando seamos nosotros, Dios no lo quiera,
víctimas de un ciberataque, ¿cómo acudimos con ustedes? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo nos podemos contactar? Claro, bueno, puede ser a través de nuestro correo electrónico que se llama, es policiacientifica@veracruz.gov.mx, y también puede ser a través de las líneas de atención a emergencias 066 o denuncia anónima 089. En ese momento, cuando se recibe la llamada, un ejecutivo telefónico identifica si se trata de un posible caso en donde estén involucrados medios electrónicos, lo canalizan a nuestra área. Y entonces personal especializado lo primero que hace es tratar de identificar qué es lo que está sucediendo y de qué manera se les puede apoyar. Nosotros, al formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, nuestra función es sustancialmente preventiva. Sin embargo, si se identifican elementos que creemos son suficientes para poder establecer una demanda ante un ministerio público, nuestro personal, que está formado por personas técnicas y también por abogados, les pueden orientar para decirles cuáles son los elementos que deben presentar como prueba, o en su caso también incluso los podemos apoyar para la extracción de evidencia digital. Okay. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la entrevista. Es de veras muy importante todo lo que nos acaban de compartir para que podamos navegar a través de redes sociales de manera segura y utilizar nuestros medios electrónicos como debe de ser. Eduardo, de veras que muchísimas gracias. Hombre, un gusto. Aquí estamos a la orden. Hasta luego. Sí, bueno.